empresa o a la persona jurídica por no haberse organizado correctamente. Y ahí hicimos un análisis, una comparación de la acción con la organización, la acción que hace la persona y la organización que hace la empresa, ¿no? Bien. Luego vimos pues la causa de excepción y dijimos que no habrá responsabilidad penal cuando de la persona jurídica cuando el delito que es cometido por la persona natural no beneficia a la persona jurídica, y dijimos, o beneficia a un tercero, y dijimos qué pasaba cuando se beneficia solamente la persona natural. Entonces dijimos que obviamente si no hay un beneficio remanente o indirecto, pues tampoco habrá responsabilidad penal, ¿no? Cuando burlado los controles y todo lo demás. Bien, eso en esencia es lo que habíamos analizado ayer. Nos queda ahora abordar bueno, también hablamos de las atenuantes, de los programas de cumplimiento como atenuantes. Dijimos que era ex ante y que debe ser ex post también, pero lamentablemente es ex ante. Y vimos las agravantes, hablamos algo sobre las agravantes. Corresponde ahora ya analizar la concurrencia de las responsabilidades, que le he dejado para el último, y las penas de la persona jurídica. Pero antes voy a terminar con la idea del compliance, de los programas de cumplimiento. Les dije yo también que hay que aprender a diferenciar cuando se está frente a un criminal compliance o a un compliance program, que es la palabra correcta, compliance program, en el sentido amplio, y criminal compliance ya dedicado a la materia penal como atenuante, sí, para el caso ecuatoriano. De ahí que hablar de officer compliance, public compliance, son especificaciones que se refieren solo a una parte o a una forma de programas de cumplimiento. El public compliance o el compliance público es otra cosa que programas de cumplimiento aplicado con las normas ISO a el sector público en ciertas actividades bancarias entidades del sector público, Banco del Estado, etc. Y el compliance program ya es un programa de cumplimiento aplicable en las empresas como tal. Y el criminal compliance es el programa de cumplimiento que exige el Código Orgánico Integral Penal para que sirva como atenuante. En el artículo 49 están los requisitos. Vamos a ir viendo brevemente cada uno de los requisitos. Ya dijimos que en el artículo 45.7, letra D, se estructura un programa de cumplimiento con un órgano colegiado para las empresas de gran tamaño, un órgano que controla, un departamento completo para las empresas de gran tamaño, y en cambio las empresas pymes o las pequeñas y medianas empresas, basta que una sola persona controle el programa, ¿no? Supervigile el programa. Bien. Luego de esto, las exigencias o los requisitos están vamos a notar que los primeros requisitos es que las empresas grandes cuenten con un departamento que sea el que administre el programa de cumplimiento. Un departamento en las empresas grandes. En las empresas pequeñas puede ser una sola persona, ¿sí? Entonces, el primer requisito que salta de ahí es que cuenten con ahora sí, Officer Compliance. Es una parte nomás. ¿Y qué es el Officer Compliance? No es pues el compliance oficial que debe aplicarse, porque no hay programas de cumplimiento oficiales, como erradamente se dice por ahí, ¿no? El Officer Compliance no es otra cosa que el oficial de cumplimiento. Es decir, la persona encargada de ejecutar, de supervisar, de aplicar el programa de cumplimiento. Y en el caso de las empresas va a ser un departamento compuesto por 3, 4, yo no sé, porque es grande, ¿no es cierto? Y en el caso de las empresas pequeñas, el oficial de cumplimiento va a ser uno solo. Ese oficial de cumplimiento, hay responsabilidades, pues. Pero ese oficial de cumplimiento no debe responder por los actos que están fuera de su competencia de aplicación del programa. Es decir, veamos, a mí me designa Officer Compliance en una empresa pequeña, me van a pagar mi sueldo, yo tengo una especialidad, un certificado de experto en Officer Compliance o en Compliance, y me pueden dedicar oficial de cumplimiento. Me contratan, dice usted va a encargarse de supervisar en esta empresa, de ejecutar en esta empresa el programa de cumplimiento. Ok,
Listo. De implantar y de supervisar. Ok. Y las funciones que usted va a cumplir es eso, controlar todas las actividades de la empresa a través del programa para que la empresa no tenga problemas jurídicos de que la extingan, o al menos en el caso ecuatoriano, al menos para que pueda atenuar la pena. Entonces, si yo aplico un programa de cumplimiento en toda la empresa y me oculta a la empresa información que yo le pido, yo le digo, a ver, necesito los estados financieros del libro tal, y solo me da parte y el resto me esconde, o me da un libro con una doble contabilidad. Y yo tengo que creer que ese es el correcto. Si voy a anotar, me entregaron tal fecha, el contador fulano de tal, y hago el informe de que todo está bien. Cuando viene rentas, determina de que no está bien, de que hay otras cuentas, salta, ¿responderé yo por el delito que cometió la empresa? ¿Responderé yo como oficial de cumplimiento? No, ¿verdad? No. Eso es lógica. Eso es lógica. En cambio, si es que a mí me dicen, tenga ahí, lleve el otro libro y haga ese informe así, pues obviamente que estoy siendo cómplice, probablemente. Y responderé como cómplice, como coautor. Ustedes ya saben cuáles son esas categorías. ¿Qué pasa, Leonela? Cuéntanos. ¿Cuál es el chiste? No, doctor, lo que pasa es que tengo un poquito de alergia y no quería estornudar delante de usted. Eso. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, esta cuestión, de esta cuestión, hay un artículo bien bonito y que les va a ilustrar mucho. Quiero que anoten, por favor, es un artículo, hasta el título es vendedor. Seguramente les va a gustar. Se llama Salvar al oficial Ryan. Salvar al oficial Ryan. Si no mal recuerdo, porque hay un autor que se apellido... Ya les paso el dato del autor. Lascurain, sí, Lascurain, así es, Lascurain. Él tiene así, se llama Salvar al oficial Ryan. Hay una película de Tom Hanks que se llama Salvando al soldado Ryan. Le ha puesto un nombre sui generis, ¿no? Salvar al oficial Ryan. ¿De qué lo salva? De la responsabilidad penal, pues, que le quiere endosar la empresa. A él le va a decir, no, nosotros nos lavamos las manos, el que responde es el oficial de cumplimiento. No, un momento. Yo respondo por mis actividades propias de control o de aplicación del programa. Vamos a ver. Miren, la universidad, la carrera, tal vez ustedes están participando en la acreditación de la carrera de Derecho, ¿cierto? Vienen evaluadores externos, pero antes hacemos una autoevaluación y el coordinador de carrera, con los profesores de cada criterio de evaluación, ¿qué hacen? Recaban información. Yo, como responsable de la parte investigativa, yo les pido a mis profesores, a todos los que han publicado artículos, a los que están haciendo doctorado, a los que están haciendo maestría, les pido la información que me pide el CES o el CASES, que son el Consejo de Acreditación. Me van a pedir, entonces yo les pido. Pero ¿qué pasa si un profesor me da a mí un título, se escanea unos certificados falsos? Pues yo tengo que creer, porque los canales que yo les pedí y me enviaron, yo tengo que creer que me enviaron. Yo no voy a investigar si ese es falso o no es falso. La responsabilidad de la falsedad de ese documento será de ese profesor. Ahora, si el profesor me dice a mí, Gabriel, mira, estos son turros, métele ahí, no se han de dar cuenta de lo del CASES, obviamente, yo soy parte de esa responsabilidad penal. Entonces no podemos meter en el saco, o no puede ese profesor decir, yo les di, tú tenías que investigar, y si la universidad no acredita la carrera, es por tu culpa, perdóneme. Mi responsabilidad no es andar investigando, obviamente, delitos, o sí detectarlos. Ahora, si me manda un certificado, y yo, supongamos que yo hice esa maestría, y ese año, y yo no lo vi en esa maestría, en ese año, pues yo voy a decir, oh, un momento, este certificado es falso. O al menos voy a meterme yo a la plataforma de la CNCIB a ver que no está registrado. No sirve. Eso sí puedo hacer. Pero yo no puedo saber si ese señor falsificó o no falsificó el documento. Yo voy a verificar nada más. ¿Cierto? Y voy a subir. Bien. Entonces,
Ahora, Se le mediante un perito para evaluar si es falso, ¿no? sí, pero es que yo como oficial de cumplimiento, yo no tengo por qué la obligación de contratar peritos. Yo lo que tengo que hacer es revisar, verificar, a ver, contrastar. Me da un certificado de una maestría en la Universidad de Tumbes. ¿Yo qué hago? A ver, número de cédula, entro a la página de la CNSI, veo si está registrado. Si no está registrado, no voy a subir ese documento. Esa es mi tarea, no la del profesor. El profesor me da su maestría. Y yo veo, entonces, si yo, sin embargo, que no está registrado, yo subo y me invento un registro falso, pues yo estoy cometiendo un delito, probablemente para beneficiar a la entidad o a la persona que me está dando. Pero sí, dentro de mis facultades está verificar que la información sea la correcta, ahí sí yo responderé por la información incorrecta que me da. Ahora, es decir, si yo soy programa de cumplimiento y necesito verificar si los controles financieros están bien, pues pásenme los controles, me dan unos informes falsos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo detecto con mi equipo de contabilidad, no, eso está falta. Dice, esas son facturas fantasmas. Gabriel, tú eres el oficial de cumplimiento, listo. ¿Qué voy a hacer yo primero? Señores, señor administrador de la empresa fulano de tal, esto no cuadra. Estos no son reales. O me corrigen eso, o ven cómo hacen, o yo voy a qué? ¿A informar a quién voy a informar? A rentas. Y a la fiscalía probablemente. Porque si no hago eso, ahí sí yo respondo por el delito de omisión. Porque estoy mirando, estoy permitiendo, no estoy haciendo nada, porque he detectado un delito, pero no he hecho nada para ponerlo a conocimiento de las autoridades. Primero internamente, puede que sea un error, ¿no? Les mando por escrito, señor administrador, adjunto, tal, esas facturas son fantasmas, tenga la bondad de corregir o de ratificar en la información que me está dando. Toma un momento, toma plata, no hagas nada, ahí di que todo está bien, comete un delito. Y si no hago eso, dejo pasar esa factura falsa y envío, y el órgano detecta que son falsas, yo responderé por omisión. Y la empresa responderá por el delito de acción, ¿verdad? Entonces, esto más o menos se explica en ese artículo, salvar al oficial Ryan, ¿no? Salvar de la responsabilidad penal que tienen los socios, los dueños de la empresa, y responsabilizarlo únicamente por los actos de su competencia. Y ahí dice inclusive que no se le debe dar tareas de control de las actividades que realiza la empresa, porque el oficial de cumplimiento no es un empleado de la empresa. Él no debe controlar lo que hace la empresa, las actividades que realiza la empresa. Él debe simplemente detectar la comisión de delitos o de algunas faltas que puede incurrir en la empresa, advertirlos, comunicarlos, detectarlos, proponer soluciones, o si ya no se puede, informar a las autoridades, pero de forma correcta. Bien, inclusive el código, este oficial de cumplimiento, sí está normado en alguna regulación ecuatoriana, pero de tinta administrativa. Por ejemplo, en materia de lavado de activos, en materia de lavado de activos es penalizado ya la función del oficial de cumplimiento o officer compliance. En materia administrativa como societaria, aduanas, medioambientales, la figura del oficial de cumplimiento ya existe, está regulada inclusive en la ley para reprimir el lavado de activos, ¿no? Y actividades del sector financiero. Pero en materia penal tenemos el artículo 329, si no estoy mal, déjame verificar. 319, perdón. Está un delito que se llama, miren, ahí está, omisión de control de lavado de activos. Entonces, la pregunta, en materia penal, estoy hablando, en materia penal, nosotros le vamos a responder a las CURAIN sin necesidad de leer ese artículo. El artículo será luego para reflexionar lo que él advierte, ¿no? Pero ya le vamos a dar una respuesta a las CURAIN, Sánchez. Le vamos a decir, señor las CURAIN, en Ecuador se puede salvar al oficial Ryan, ¿sí?, de todos los delitos que sean, pero puede responder, conforme al artículo 319, por el delito de omisión de control de lavado de activos. Puede responder, obviamente, si caen e incurren en ese delito. ¿Y qué dice el 319? Tiene una regulación un poco, yo creo que está mal redactada, aunque la intención es buena, creo que está un poco mal redactada, o aunque no esté mal redactada,
Es un poco complejo el entendimiento. Veamos por qué les digo. La persona que aquí tenga la bondad de anotar al ladito del 319 en el COIP, Officer Compliance o oficial de cumplimiento, ¿no? Oficial de cumplimiento. Aquí se ve la figura del oficial de cumplimiento, porque dice lo siguiente: la persona que, ese es el Officer Compliance, la persona que, ¿sí?, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente, hasta ahí, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente. Bien, esto quiere decir que es una persona que es trabajadora de una institución que está obligada a reportar a la entidad. ¿Cuál es la entidad competente? Qué sé yo, la superintendencia de bancos, los órganos ministeriales de control, cualquier entidad, ¿no?, de controles. Entonces, aquí se está refiriendo probablemente a los bancos, ¿no?, porque manejan peligro de lavado de lavado de activos, ¿cierto? Los bancos, las cooperativas o estas entidades que están obligadas a reportar a la entidad competente las transacciones que realizan. Y tienen un oficial de cumplimiento que trabaja para ellos para que le advierta los movimientos inusuales. Entonces le dice, bueno, yo te contrato como oficial de cumplimiento. Tú verifícame los movimientos inusuales. Plantéanos para detectar, denunciar a la autoridad, porque si no, yo, el banco, voy a responder. Entonces, esa entidad contrata a ese oficial de cumplimiento, ¿no? Pero si este oficial de cumplimiento, que trabaja para esta entidad que está obligada a reportar y está encargada de funciones, y se le encarga de funciones, aquí responde por, el oficial Ryan respondería por prevención, por omitir las funciones de por no prevenir, por no detectar y por no controlar el lavado de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que es grande la responsabilidad. ¿Sí? O sea, también sería por no reportar a la entidad competente. Claro, pero aquí no están acogiendo las observaciones que hace la CURAIN en ese artículo. Porque la CURAIN dice, no tiene que reportar, él no tiene que controlar el lavado de activos. Perdóname. O sea, si el banco lava, se la pone ahí, él no tiene que evitar el lavado de activos, él tiene que denunciar que ahí hay lavado de activos. ¿No es cierto? Eso tiene. Claro, dar a conocer. Si es que tiene conocimiento, dar a conocer. Exactamente. Porque si el banco lava activos y él no da a conocer, pues responde por eso. Él no tiene que controlar y decir, oiga, no lave activos. No, él solamente va a advertir lo que, cuando se le pone a conocimiento de él, considere que hay algo irregular, advierte y notifica. No notificar constituye omisión. Entonces, por eso responde, ¿no? Por eso dice, sí. Claro, o sea, sí, ahí están todas las funciones. De eso ya vamos a ver luego. No podemos en esta hora de clase ver cuáles son todas sus funciones. Simplemente vamos a advertir de manera general en materia penal cómo responde. Por eso les dije, la ley, el reglamento, ahí están las funciones para diferentes sectores, para las diferentes áreas, ¿no? Entonces, bien, por ahora nos interesa saber aquí cuál es el delito por el que dice, por haber omitido, ¿cierto?, el cumplimiento de sus obligaciones de... ¿Cuáles son las obligaciones entonces, conforme a este artículo? Aquí dice, controlar, dice, obligaciones de control previstas por la ley. Ahora sí, te vas a lo que tú acabas de leer. ¿Cuál es la ley? El reglamento para prevenir el lavado de activos, ¿no es cierto? Ahí están las funciones, las obligaciones de control que tiene el oficial de cumplimiento. ¿Sí? Ahí está, van a la ley, ahí está. Entonces, aquí ya viene la pena privativa de libertad. Entonces, ojo, si una entidad que está obligada a reportar, si no está obligada, el oficial de cumplimiento no está obligado a reportar a la entidad, pero sí a la persona que la contrata, a la entidad que la contrata, ¿no? Entonces, yo soy banco, yo estoy obligado a reportar movimientos inusuales porque pueden provenir de lavado de activos, ¿no es cierto? Entonces, yo contrato, tengo que tener un officer compliance, un oficial de cumplimiento. No estamos hablando aquí como atenuante todavía, porque aquí estamos hablando simplemente primero de cuál es la responsabilidad del oficial de cumplimiento.
En el caso ecuatoriano, responderá, perdón, por omitir sus funciones de control previstas en la ley. Ya dijo, creo que fue Mena, que las funciones de lo relativo al oficial de cumplimiento está en el reglamento de la ley para prevenir y erradicar el lavado de activos. Entonces, nos encontramos aquí frente a una norma en blanco o incompleta que nos remite a la ley para ver cuáles son las funciones de control por las que responderá el oficial raya o el oficial de cumplimiento. Bien. O sea, doctor. Sí, claro. En este caso solo sería en caso de que la empresa sea una grande, porque ahí se necesitaría un departamento. Pero en caso de que sea una empresa pequeña, no se estamos hablando pequeña es lo oficial, ¿verdad? Estamos hablando al revés. En la pequeña es el oficial. En una grande es un departamento. En la grande es un departamento. Ahí lo mismo, solo que responderá ya todos los que forman parte de ese departamento. Todos los que forman parte del departamento Sí es. en sí. El programa en sí. Miren, esta rama, el derecho penal económico, yo les recomiendo, sobre todo, y con esto no lo tomen como un discrimen, ni algo peyorativo, tómenlo más bien como un consejo basado en la experiencia. Yo tengo 2 niñas, 2 hijas, la mayor no optó por la carrera de Derecho, se fue a estudiar Medicina a Cuenca, se va a ir porque ya aprobó el pre y todo, y la otra, la chiquita, pues también va como que por los mismos pasos, ¿no? Que yo tampoco soy de recomendarle a mis hijas, bueno, me gustaría que se inclinen por el derecho. De hecho, cuando la mayor me pidió consejo, yo le hablé del derecho, pero le dije que el derecho penal como tal no me gustaría por el hecho de que va a estar rozando con gente un poco descortés, desamable, aunque repito, no, esto no lo hago como de forma peyorativa ni discriminatoria, sino un consejo como padre, más bien era el mío, para mi hija. Y porque pese a que yo trabajo bien, a que yo no falto el respeto, no falta gente que inconforme viene a gritar o a llamar, a amenazar por cosas que no les gusta, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se les advierte los problemas de litigar. Entonces, luego tocará a la cárcel, entrevistarse con la gente que está allí, tratar con estas cuestiones. Y como que un poco si la mujer no tiene carácter fuerte, pues puede haberse un momento de que va a sentir frustrada un poco dedicarse al área penal. De hecho, aquí en Machala son 2 o 3 mujeres las que se dedican al área penal de forma así, a los delitos grandes, obviamente, ¿no? El resto sí, hay violencia intrafamiliar, eso se dedican todas las mujeres casi, pero en delitos ya, delincuencia organizada, robo, hay 2 abogadas que se dedican puntualmente aquí en Machala a eso. Repito, y no es porque les falta capacidad, no, sino porque, obviamente, yo como esposo a lo mejor no me gustaría que estén 2, 3 de la mañana atendiendo llamadas, escuchando gente con lenguaje un poco vulgar. Pero bueno, esos son los gajes del trabajo. A ver, entonces, sin embargo, yo a mi hija le dije, bueno, si te gusta el área penal, puedes apuntalar al derecho penal económico, que es un área donde no vas a estar litigando con delincuentes comunes, sino con los delincuentes de cuello blanco, que son ya asambleístas, economistas. Es gente preparada, que tiene otra forma de trato inclusive, ¿no? O sea, con ellos no vas a encontrarte con un lenguaje soez, vulgar. Te vas a encontrar con gente profesional. Y bueno, las mujeres allí sí tenían presencia. De hecho, en otros países, en varios países, el área de derecho penal económico está copada casi o reservada para las grandes mujeres penalistas. En España hay muchas. Y es un área que, ¿por qué? Porque se vincula con el sector empresarial, con el sector bancario, con el sector financiero. Miren aquí, ustedes se van a dedicar al área de derecho penal económico, bueno, y no solamente las mujeres, cualquiera de ustedes pueden hacerlo. Aquí ya no irán a la cárcel, a las penitenciarías, irán a las empresas a buscar información, con una oficina bien atendidas, en otro ambiente, ¿no? Entonces, eso recomiendo yo, si alguna de ustedes, compañeras, quieren dedicarse al área del derecho penal, vayan por esa línea del derecho penal económico y trabajen con estas cosas. Miren, la ley de la materia, van a la ley de la materia y van a verse con entidades bancarias, con entidades financieras, y eso es otro cantar. Es una forma también de hacer derecho penal, y una forma muy elegante, muy bien pagada, obviamente, porque el derecho penal económico
es una rama del derecho donde se cobra bien, porque es un delito económico a gente de cuello blanco. Entonces, versus, va a defender usted, y tampoco para peyorizar a un delincuente de Puerto Bolívar que no ha tenido educación ni información, y vaya a ver cómo le trata a usted. Ya, pues, mijita, apúrate. Sí, o sea, yo lo digo porque yo lo he vivido. He visto como a colegas profesionales les tratan. Esa gente no tiene un poco de, ni siquiera el mismo respeto por los profesionales. Entonces, bien, vemos aquí cómo se puede trabajar. Aquí está el oficial de cumplimiento, oficial compliance. Y no quiero, pero sí debo criticar a los profesionales que, no teniendo dominio de la materia, van a dar charlas, a dar ponencias y ponen temas que no dicen lo que van a hablar en la ponencia. Por ahí he visto Officer Compliance y hablan de los programas de cumplimiento y no tocan lo básico que significa Officer Compliance, que es oficial de cumplimiento. Entonces ustedes ya saben marcar la diferencia. Oficial de cumplimiento puede ser un órgano para las empresas grandes o puede ser una persona para las empresas pequeñas. Responde en Ecuador penalmente por el artículo 319 que se llama delito de comisión de lavado de activos. ¿Estamos? Bien. Pero esa es una parte del criminal compliance. Sí. ¿De qué, perdón? No, ahí no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hijo, te voy a cortar porque eso no tiene nada que ver con la materia y tengo que terminar, ¿sí? Disculpa. Bien, entonces, les decía, ¿no? Aquí esto es en materia privada, en materia de empresas, en materia... Doctor, una pregunta. ¿En las empresas grandes sí puede haber uno solo o Sí, debe puede haber, pero es recomendable que haya un órgano. No. Okay. Ahora, para que sirva como atenuante, el artículo 45.7, letra D, no... A ver, ¿qué exige el 47, el 45, número 7, letra D, en las grandes? ¿Qué exige? Encontraste en la reforma. Haber implementado antes de la comisión del delito sistemas de integridad, normas, programas y o políticas de cumplimiento, prevención, dirección y supervisión, a cargo de un departamento u órgano autónomo en personas jurídicas de mayor dimensión. Ya, ahí para. Entonces, para que sirva como atenuante, no tiene que estar una sola persona en las empresas grandes. Tienes un órgano o un departamento, ¿sí? Esa es la exigencia legal, ¿ya? Si no va a servir para atenuante, puede que las empresas sí tengan, en la práctica, las grandes, una sola persona. Pero si cometen un delito, ya no se va a poder beneficiar del atenuante porque no cumple el requisito que señala ahí. Entonces, el primer requisito es eso. Bueno, nos estamos extendiendo mucho en esto. Vamos a los requisitos del artículo 49, a los otros requisitos del artículo 49. El primer requisito es un oficial de cumplimiento, órgano, en las grandes, y en las pequeñas, una persona oficial de cumplimiento, ¿sí? Segundo requisito, a partir del numeral 1 del artículo 49. Lean, por favor. Literal 1. Numeral 1. Identificación, detección y administración de actividades en las que presente riesgo. Bien. Eso se llama el plan de riesgos, plan de prevención de riesgos. El compliance tiene que tener un plan de prevención de riesgos. ¿Qué es el plan de prevención de riesgos? El plan de prevención de riesgos contiene dos documentos. Uno que se llama el mapa de riesgos, donde se identifican los riesgos penales que va a cometer una empresa, y el plan de cómo mitigar esos riesgos, cómo evitar esos riesgos. Por ejemplo, rapidito. Ustedes tienen una empresa que se va a dedicar a la, digamos, a la minería, ¿sí? A la minería. Una actividad más puntual. Sí, a la minería. A la minería. ¿Cuáles son, ustedes, para tener un programa de cumplimiento, tienen que contratar abogados, penalistas y expertos en derecho penal económico que sepan de esta materia? Esa es la carrera del futuro también aquí en Ecuador. Entonces, ¿qué debe hacer la persona que elabora ese plan de riesgo? Primero un mapeo de todas las actividades que realiza la empresa minera. Se va a dedicar a la extracción de oro
y a la fabricación de barras para venderlas. Entonces, me dan las actividades, yo con esas actividades voy a ver qué potenciales delitos puede cometer esa empresa en esas actividades. Voy a hacer un mapeo, eso se llama el mapa de riesgos penales. Y voy a decir, aquí los primeros delitos pueden ser contra el ambiente. Y aquí la voy a poner la pena para la persona jurídica, extinción, grave, es un delito grave. Y ahí, frente a eso, mi equipo que yo dirijo, porque no, el abogado no solamente elabora el compliance, sino que el abogado cuenta con un departamento, con gente especializada. Por ejemplo, yo voy a tener que contratar un ambientalista, un técnico ambientalista, ¿cierto? Un geofísico, un experto en agua, para que ellos me digan qué planes de mitigación yo tengo que decirle a la empresa que haga para evitar que cometa un delito de contaminación al agua. ¿Sí? Si yo le voy a decir, mire, puedes cometer este delito, te van a disolver, te van a para esto tienes que tener esto. Si yo le digo a la empresa, y si lo tienes, y si a pesar de ello se comete un delito, no vas a responder, porque has implementado un mapa de riesgos y has dicho las actividades para mitigar o para prevenir eso. Si a pesar de eso se comete, con el compliance no hay riesgo cero, señores y señoritas. ¿Se puede cometer un delito? Claro que sí, pero ya la empresa no responderá o, en el caso ecuatoriano, se atenúa la responsabilidad penal. ¿Estamos? No, teniendo un programa de cumplimiento completo. El mapa de riesgo es parte del programa de cumplimiento. Así como el oficial de cumplimiento es parte, recién estamos en otro requisito. No es todo. No es que solo atenúa teniendo el mapa, no. Es uno de los tantos requisitos que exige para que sea atenuante. Bien, siguiente requisito, 2. Controles internos con responsables para procesos que representen riesgo. Bien, controles internos con responsables. ¿Cuál será el responsable de los controles internos? El oficial. El supervisor. No, no. El supervisor, entonces. Los jefes departamentales. ¿Sí? Los jefes departamentales van a controlar. Ahora, los procesos de control se lo ejecutan a través de los canales de denuncia. Más abajo también creo que están enunciados, ¿no es cierto? Es decir, si yo soy el encargado de controlar a la gente que bombea el agua para extraer el oro y los desechos, allí tengo que tener gente que controle. ¿Qué va a pasar si no controlan? Acuérdense de la primera y la segunda vía de imputación del artículo 49. ¿Qué va a pasar si no controlan a los trabajadores y ellos vierten desechos al agua o al aire o al suelo? No van a tener responsabilidad. Es responsabilidad primera vía. De la empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sí. Por no haber controlado. Por mala supervisión, por la mala organización. Así es. Miren, vamos entendiendo ya cuál es el fundamento de la responsabilidad penal. Entonces, hay que hacer controles. Porque el oficial de cumplimiento no puede estar controlando pues todos los trabajadores, perdónenme. Si una empresa, imagínense, por más pequeña que sea, tiene 50 trabajadores, yo no puedo andar atrás de cada trabajador. Ese no es mi rol. Entonces, lo que yo sí debo decirle, que cada sección de trabajador tenga su propio controlador. Y darle las políticas de control, eso sí. Bien, siguiente requisito. Supervisión y monitoreo continuo, tanto interna como evaluaciones independientes de los sistemas, programas y políticas, protocolos o procedimientos para la adopción y ejecución de decisiones sociales. Ya, eso sí le corresponde al Officer Compliance. Monitorear. ¿Sí? Estar monitoreando, estar estableciendo recomendaciones y todo lo demás. ¿Sí? Siguiente. Modelos de gestión financiera. Bien, se necesita que el programa de cumplimiento cuente con modelos de gestión financiera. ¿Por qué? Porque la regulación financiera es muy específica, muy puntual. Ahora sí, vamos a ver. Esto va a depender también de la actividad de la empresa. Si es una actividad minera y voy a vender oro, pues obviamente que necesito tener controles financieros para no evadir los pagos de tributos. Pero si soy una empresa que me voy a dedicar solamente a la exportación de banano, probablemente no necesito ya un departamento financiero. Basta que tenga un contador, ¿no verdad?, que haga bien su trabajo y dé las cuentas claras. Pero si me voy a dedicar a actividad financiera, como voy a hacer banco, cooperativa,
y voy a dedicarme a una actividad donde comercializo el oro a gran cantidad, compro, vendo materiales, pues obviamente tengo que tener un departamento financiero. Siguiente. Quinto, los canales de denuncias. Ya, los canales de denuncia. Este es un tema muy bonito, me voy a tener un ratito, aunque ya no estamos fuera del tiempo. A ver si mañana hay tiempo, o el viernes nos conectamos virtualmente para terminar esto, ¿sí? Bien. Mire, los canales de denuncia son contienen dos elementos. Los denominados, luego les voy a deletrear cómo se escribe. Whistleblowing. O pueden poner en internet. Whistleblowing se pronuncia, creo, whistleblowing. Y el otro, whistleblowers, termina en ERS. Los que terminan en ING, son los canales de denuncia, y los otros, los blowers, son los delatores o los denunciantes. O sea, el canal tiene que haber un canal. ¿Qué son los canales? Cuentas de correo electrónico, buzones de mensajes, de mensajería, buzones en las paredes para que ponga ahí. O sea, tiene que haber canales a través de las cuales los trabajadores y todas las personas involucradas en la actividad empresarial denuncien la comisión de posibles delitos. Este es un requisito fundamental de los programas de cumplimiento. Ahora, para que esos canales de denuncia sean efectivos, tienen que ser con reserva de identidad. O sea, claro, tiene que haber un programa donde yo desde mi correo, como soy trabajador, desde mi correo, con mis datos remito, y la información de mi correo, mi nombre no debe resaltar. Así como ustedes cuando hacen la evaluación al profesor, ustedes no piensen que nosotros vamos a saber quién nos evalúa mal, no. Nosotros no sabemos, porque el sistema está programado aleatoriamente para que solamente ingrese, claro, se permite únicamente con la cuenta institucional. Ustedes no pueden evaluar con otra cuenta. Entonces, con la cuenta institucional del Shootmatch, ustedes hacen la evaluación. Asimismo, en la empresa, correos empresariales, desde ahí la gente hace la denuncia y no sabe quién denunció. Pero para evitar de que esas denuncias sean falsas o sean dañinas, ahí viene el trabajo del oficial del cumplimiento de verificar si efectivamente se está cometiendo un delito o si no. Y si no, se desecha. Entonces, pero no vamos a saber la identidad de la persona que denunció, porque luego la empresa puede tomar represalias contra esta persona. Puede despedir, puede costarle hasta la vida si está denunciando un fraude tributario de millones de dólares, imagínense. Bien, entonces ese canal de denuncia es el instrumento a través del cual se denuncia. Repito, pueden ser correos, cuentas de WhatsApp, buzones, pero siempre protegiendo la identidad de los trabajadores y de la personal que denuncia. Y también no vamos a hacer caso a cualquier denuncia. Ahí viene el rol del oficial de cumplimiento de verificar para evitar que sean denuncias dañinas, ¿no? Bien. La otra parte del canal de denuncia se llama whistleblowers. Y whistleblowers es el delator, el denunciante, la persona que denuncia. Y esos son los trabajadores de la empresa y todo el personal vinculado, externo o interno, pero vinculado con la actividad empresarial. Estos delatores son fundamental para detectar delitos. Son los que detectan los delitos. Miren, el oficial de cumplimiento no anda detrás de todos para ver los delitos. Son los propios personal los que detectan y denuncian los delitos. ¿Y lo ponen a conocimiento de quién? Del oficial de cumplimiento. Y él va a tener que investigar. Para eso, más abajo, otro requisito es un código de conducta en donde están tipificadas todas las infracciones, los procesos que tienen que darse las personas que son descubiertas en la comisión de delitos. A nivel interno, obviamente, primero. Y si ya sale del ámbito administrativo, toca denunciarlo a la fiscalía. Y respetando el debido proceso, obviamente, ¿no? Bien, entonces, el denunciante en nuestro país, primero solo como denunciante. El COIP, en el libro que van a ver conmigo después en procesal, ya verán que hay ya las denuncias con reserva de identidad, con códigos binarios para proteger los nombres de los denunciantes. Ya se aplica eso. Más o menos estos son los canales. Ahora, el denunciante en Ecuador, a más de denunciante, ya está evolucionando, como advierte un autor que se llama Jimeno Sendra Bevia. Él tiene un artículo muy cortito también, que se llama La evolución
del denunciante a casa recompensa, del delator a casa recompensa. Y no se asusten, porque esto es una figura norteamericana donde los trabajadores de la empresa denunciaron el cometimiento de un delito a una empresa poderosa norteamericana y como recompensa el Estado les dio como $10 millones a cada uno, eran 2. Luego que se descubrió el delito y se la sancionó y se le extinguió, se le cogió los activos. $10 millones a cada uno. Vaya, qué delator. Entonces tiene que darle incentivo a las personas para que delaten. Y el COIP ya está dando incentivos. En la parte procesal, no recuerdo la norma, creo que es el 430 o el 431, si no estoy equivocado, bueno, por ahí está la norma, dice que la persona que denuncie hechos que permitan al Estado, luego de un juicio, recuperar el dinero robado en los delitos de corrupción, o lavado de activos, cualquier delito de corrupción, más o menos dice la norma, se le dará un porcentaje, creo que es el 10 o el 20% del valor recuperado. No sé si en la reforma cambiaron al 20, era el 10, no sé si estará en el 20 o quedaría en el 10. O sea, que si una persona se lleva $50 millones, o el perjuicio del Estado es de $50 millones, usted se va a llevar, digamos que el 10%, 5 milloncitos para su bolsillo. Así es. Ya estamos nosotros convirtiendo, ya hemos evolucionado, en ese artículo de Jimeno Bebbia, ya hemos evolucionado de delator o de denunciante a casa recompensa. Doctor, ¿y si están también en ese artículo las consecuencias del casa recompensa, de las consecuencias que tiene previo a cobrar? Así es. También Ahora, exactamente, ahí está la reserva, ahí está la protección que se le debe dar, ¿no? Un sistema aquí en Ecuador también ya se le garantiza el sistema de protección de víctimas y testigos, bla, bla, bla. ¿Cierto? Bien, entonces, los canales más el delator tienen que ser adecuados para que el compliance sirva como atenuante. Pues yo no estoy de acuerdo que sea solo atenuante. Miren el gasto que tiene que hacer la empresa. Recién vamos, creo que por el tercer requisito, cuarto, y ahí son como 11. De ellos, solo voy a referirme al código de conducta. El código de conducta tiene que tener, ahí van tipificados las sanciones, las infracciones, los delitos, perdón, las faltas que cometen los trabajadores en la empresa. Y los procesos. Se detecta un trabajador, un delator, dice, aquí hay, esta persona por un delito, aquí hay el gerente o el contador está cometiendo un posible delito. Manda con reserva. Obviamente, los nombres de la persona va a quedar ahí porque el correo es de él, pero eso no pueden saber los dueños de la empresa. Solamente la persona que recibe, el oficial de cumplimiento tiene que guardar reserva de ello. Investigar si es cierto. Comienza a investigar, y si es cierto. Y denuncia a la fiscalía. Se ha detectado un presunto delito de fraude tributario a cargo del órgano tal. Listo, a la fiscalía. Muy bien. Muy bien. Estás ayudando a combatir delitos. Te vamos a eximir nomás de responsabilidad penal. ¿Pero por qué? Perdón, ¿pero por qué? Si yo evité, no, igual te vamos a procesar porque estás desorganizada. ¿Pero cómo va a estar desorganizada si le estoy avisando que está cometiendo un delito? Por eso que es contradictorio que el compliance solo se lo regule como atenuante. Imagínese usted, si usted está evitando la comisión de un delito. Está armando un plan de contingencia específicamente. Tiene todo un programa de cumplimiento. Y encima tiene que pagar a los oficiales de cumplimiento a todo lo que cuesta implementar este plan. Entonces, le va a decir, mire, hay un delito de tal, la fiscalía investiga, efectivamente, fraude tributario a la empresa, $3 millones, boom. Ese programa de cumplimiento tiene que tener políticas en el código de conducta, tiene que haber políticas de incentivo para las personas que denunciaron el delito, se llega a sancionar a la persona y se llega a recuperar, por ejemplo. Como denunciaste al final, en una cuenta privada, ahí está un porcentaje. ¿Sí? Eso es al interior de las empresas, obviamente. Lo que dice el COI es para los delitos contra la administración pública. Eso es otra cosa, ¿no? Pero ya es una forma, un avance sobre esto de los casas recompensas. Cuando yo hablo de esto en los eventos, la gente se me ríe, la gente dice, eso es en Estados Unidos. ¿Cómo en Estados Unidos? ¿No leen el COI? Es aquí. Lo que pasa es que yo lo veo con la visión
de los académicos, que no está con el nombre de whistleblower, pero eso es en esencia. Y eso está diciendo ahora los requisitos que exigen el artículo 49 para los programas de cumplimiento, cuando exigen código de conductas, cuando exigen canales de denuncias. Sí, bien, entonces, en nuestro código de conducta están los incentivos, las sanciones, los delitos, los procedimientos. Bien, una vez que detecta que alguien le comunica al buzón electrónico y el oficial de cumplimiento, como está monitoreando, listo, voy a investigar, y ve que efectivamente ha habido la acusación de delito por el gerente, primero va a la parte administrativa, le va a decir, señor, aquí hay un presunto delito, se han notificado, usted tiene el derecho a la defensa, le vamos a hacer un procedimiento sancionador interno, sumario interno. Tiene derecho a contratar un abogado, aquí está la notificación de defiéndase. Porque si no, si solo lo sancionamos administrativamente y no le permitimos que se defienda, va a haber una vulneración al debido proceso que también acarrea la parte administrativa. ¿Sí? Entonces, no le podemos sancionar porque ya nos comunican y yo verifico que hay un delito. No, le notifico para que se defienda internamente. Pero puede que sea un error, listo, que justifique algo. Si hay sanción, lo sancionan administrativamente ya, pero luego de un proceso de que se defienda, de convocarlo a un acareo, una audiencia, y eso tiene que estar como un código, como un libro redactado en el código de conducta. Por eso los abogados son los que hacemos los programas de cumplimiento. Y ahí está la plata del futuro. Ahí está el dinero para los profesionales. Voy a defender delitos de bagatela, que Juan robó una gallina, que, bueno, habrá de todo, ¿no? Para eso están los defensores públicos. Nosotros tenemos que ir allá, al derecho penal económico. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer los programas de cumplimiento, el código de conducta, los mapas de riesgo, las acciones. Tengo gente auxiliar que me dice, contadores y todo lo demás. Toda mi oficina dirigiendo programas de cumplimiento. De hecho, el próximo año voy a lanzar probablemente con un amigo una oficina de esto, de programas de cumplimiento. Voy a necesitar mucha gente que trabaje. Porque ese es el trabajo nuestro. Entonces, elaboramos el código de conducta y ahí ponemos los procedimientos, todo. Es como en la universidad, cuando ustedes van a un procedimiento sancionador, hay reglas, ¿cierto? Hagan una comisión de investigación, hagan un informe, el Consejo Universitario dice que se ha habido, autoriza la investigación, vienen los resultados y hay la sanción administrativa si es que se prueba. Si no se prueba, no se sanciona. Y si además eso es delito, independientemente de la sanción que yo siga, mandaré a la fiscalía, porque recordarán, el non bis in idem no tiene nada que ver entre lo administrativo con lo penal. No hay que esperar lo uno para lo otro. Se va, porque son dos materias diferentes. Entonces, eso en cuanto al canal de denuncia de los requisitos del programa de cumplimiento, más los demás que están ahí. Para ir avanzando un poco, y para esto, todo esto para que sirva como simple atenuante. Ojo, no sé si las empresas, o sea, no hay doctrina, no hay nada que diga, oiga, está mal. Nosotros aspiramos a presentar un documento a la Asamblea advirtiendo todas estas cuestiones que desde la academia estoy trabajando. ¿Sí? Ahora sí, voy a trabajar con grupos de investigación, pero ya debidamente acreditados en la universidad para ir generando estas discusiones. Antes no tuve mucho tiempo por mi tesis doctoral, pero ahora sí que ya he quedado libre. Bueno, en teoría libre, un poco más suelto. Sí voy a trabajar con los clubes de estudio y con los grupos o los semilleros que armemos en la próxima convocatoria a grupos de investigación que se abran. Sí, porque son temas muy, muy importantes y muy responsables que tenemos nosotros como universitarios, como académicos, que llevarlos a la discusión de la Asamblea Nacional. Para eso estamos aquí. Somos parte del Estado, ¿sí? Es nuestra responsabilidad social y académica advertir estas cuestiones. Bien, ahora sí nos sacamos la toga del compliance, de los programas de cumplimiento, del criminal compliance. Con todo, ya ustedes saben que hay dentro del compliance o program o del criminal compliance hay oficiales de cumplimiento, órganos de cumplimiento, que se llama official compliance. Cuando les hablen de que el public compliance para atenuar, ríanse, porque aquí no hay compliance público para atenuar responsabilidad. Cuando les digan que el official compliance atenúa la responsabilidad, ríanse, porque el official compliance es solo una parte del programa de cumplimiento. El criminal, ¿verdad? ¿O cuál era exacto? Criminal compliance o program o compliance program. Esos son los programas de cumplimiento. Los otros son solo una partecita. El public no tiene nada que ver en responsabilidad penal de la persona jurídica.
Y el Officer Compliance es solo una parte del programa de cumplimiento, ¿sí? No es exime como tal, tiene que cumplir un código de conducta, canales de denuncia, todos los requisitos que tiene el artículo 49 del código. Bien. Doctor, una duda. Sí. Estos temas de la clase de ayer y hoy estarán también en el examen. Sí, claro, todo esto está en el sílabo. Doctor, ¿y el examen lo tomará el día de mañana? No, la próxima semana. Porque las clases aparentemente se terminan esta semana. Sí, pero la próxima semana todavía son recuperaciones, yo lo tomaré el día martes. ¿Ustedes tengo el martes? Sí, el martes. ¿Y las tutorías del día de hoy? No, el día de hoy... Déjeme ver cómo estamos. Claro, sí, igual voy a dar programar. El día martes, sí. entonces no tal vez podríamos... Sí, pero recuerden que solamente voy a tomar lo que está en el COIP. Yo estoy aquí un poco reforzando nada más, pero el COIP es la base del estudio. Así que no se preocupen, ¿no? Doctor, solo del COIP. Dígame. Entonces, el día de mañana que tenemos horas asincrónicas... Podemos conectarnos. Sí. Para continuar el artículo 50, pero yo quiero que vengan leyendo y haciendo un esquema del artículo 50, y ahí hay bastante, por ejemplo, ahí dice fusión, escisión, esos términos quiero que vengan investigando para poder reflexionar con mayor, para que les sirvan para ustedes mismos. Créanme, chicas y chicos, no desaprovechen la oportunidad de aprender estas cuestiones de derecho penal económico, porque eso va a ser lo que probablemente los distingan entre los demás y lo que le den mayores réditos económicos. Esa es la carrera del futuro. ¿Sí? Un divorcio, sí, cobramos 100, 200, 300. Esto se cobra de miles para arriba. Y de esto no hay mucho. Entonces, vengan analizando qué es la decisión, qué es la ley en el artículo 49, los términos que no entiendan, investiguen. Y luego reflexionamos acá, ¿sí? Eso les va a servir a usted. A mí no, yo ya sé, sin quererme vanagloriar, yo ya sé, yo ya 5 años estudié, investigué, me he quedado sin vista, bromeando con mis amigos, me he quedado sin nalga de tanto estar sentado, me he quedado sin dinero de tanto viajar, gastar, me he quedado sin familia, porque hasta el divorcio, hasta la separación me ha costado. Pero bueno, yo ya conozco. Entonces, ustedes son los que deben irse empapando en el tema. Háganlo con responsabilidad académica, háganlo para que aprender, no para pasar el semestre. Y bueno, el artículo 50 es un artículo muy rico, muy riquísimo en materia, ¿sí? Luego, el 71 también quiero que vengan repasando, que son las penas aplicables a las personas jurídicas. Y ahí hay las clausuras, y vengan investigando qué son las clausuras y todas esas penas, ¿sí? Y así, si hoy tarde estoy conectado, pues hablaremos algo más. Y si no, mañana, el día viernes, articularé horas sincrónicas, en las horas asincrónicas para seguir conversando ya estos 2 últimos temas que nos quedan pendientes, ¿sí? Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.